Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy segura va a despertar su curiosidad y quizás hasta a robarles un suspiro. Hoy vamos a hablar de algo que tiene esa chispa especial, esa combinación de romance, belleza y un toque de misterio que tanto nos gusta. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque vamos a despegar hacia un mundo donde la pasión se fusiona con el atardecer y la conexión entre dos personas se siente tan palpable que casi podemos tocarla. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese botón de suscribirse, ese que está por ahí abajo. Cada nuevo suscriptor es una luz más en nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creando contenido que sé que les encanta. El tema de hoy gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento y que, cuando se cruzan, crean una química que es difícil de ignorar: Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes ya saben de quiénes estoy hablando, y la sola mención de sus nombres evoca imágenes de series exitosas, miradas intensas y esa conexión que traspasa la pantalla. Pero hoy vamos a ir un poco más allá de la ficción, porque se ha capturado un momento en la vida real que ha encendido las redes y ha dejado a muchos preguntándose: ¿hay algo más que una amistad entre estas dos estrellas? Estoy hablando, por supuesto, de ese paseo en bici al atardecer que ha sido el centro de atención y que, honestamente, tiene todos los ingredientes de una escena sacada de una película romántica. Imaginen la escena: el sol comenzando su descenso, tiñendo el cielo de esos tonos anaranjados, rosados y púrpuras que solo la naturaleza sabe pintar. Un escenario perfecto, ¿verdad? Y en medio de esa belleza natural, encontramos a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo un momento que parece íntimo, relajado y sí, lleno de esa aura que llamamos pura pasión. No es solo la imagen, es la sensación que transmite. Es la forma en que se miran, la manera en que sus cuerpos interactúan, la complicidad que parece fluir entre ellos mientras pedalean. Y es precisamente esa sutileza, esa energía no verbal, lo que nos cautiva y nos lleva a especular sobre la naturaleza de su relación. Can Yaman, para quienes no lo conozcan tan a fondo, es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico imponente y esa mirada que parece capaz de derretir el hielo. Ha participado en numerosas producciones que lo han catapultado a la fama internacional, y su presencia en pantalla es magnética. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz y bailarina turca, ha demostrado ser una artista versátil, capaz de transmitir emociones profundas y de conectar con el público de una manera genuina. Juntos han protagonizado Erkenci-Kuş, una serie que fue un fenómeno de audiencia y que precisamente se caracterizó por la química explosiva entre sus protagonistas. Y es esa misma química, ese recuerdo vívido de su interacción en la serie, lo que reaviva las conversaciones cuando vemos imágenes como las de este paseo en bici. Ahora, ¿qué hace que un simple paseo en bici se convierta en un evento tan comentado? Primero, la fama de ambos. Cuando dos celebridades de su calibre son vistas juntas, la curiosidad es inevitable. Los medios de comunicación y los fanáticos están siempre atentos a sus movimientos, buscando cualquier indicio de una conexión especial. Segundo, el contexto. Un atardecer con su romanticismo inherente es el telón de fondo perfecto para una imagen que sugiere algo más que una amistad. Las luces doradas, la brisa suave, la sensación de un momento compartido que se escapa del tiempo, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de significado. Y tercero, y quizás lo más importante, la pura pasión, a la que se refiere el título de nuestro tema. ¿Qué significa realmente pura pasión en este contexto? No se trata necesariamente de un romance confirmado, sino de esa intensidad de la conexión humana, de esa chispa que se enciende cuando dos personas se entienden, se admiran y se sienten atraídas mutuamente, ya sea de forma platónica o romántica. Es esa mirada que se prolonga un segundo más de lo habitual, esa sonrisa cómplice, esa facilidad con la que comparten un mismo espacio y un mismo momento. Son esos pequeños gestos que, para el ojo atento, hablan volúmenes. Cuando vemos a Can y Demet en este paseo, notamos cómo interactúan. Si han tenido la oportunidad de ver las fotos o vídeos que circulan, habrán notado la naturalidad con la que se mueven juntos. No parece forzado, no parece actuado. Hay una fluidez en sus movimientos, una comodidad en su cercanía. Quizás están compartiendo anécdotas, riéndose de algo, o simplemente disfrutando del silencio compartido mientras contemplan la belleza del paisaje. Es esa ausencia de tensión artificial lo que sugiere una conexión real, una afinidad que va más allá de las cámaras.
Pensemos en la psicología detrás de este tipo de interacciones. Cuando dos personas disfrutan de la compañía mutua, la comunicación no verbal se vuelve primordial. Una sonrisa sincera, un contacto visual prolongado, una postura corporal abierta, todos son indicadores de que se sienten a gusto y conectados. En el caso de Can y Demet, estas señales parecen estar presentes. No estoy aquí para afirmar que están enamorados o que tienen una relación formal, ojo. Mi intención es analizar la energía que proyectan y por qué eso genera tanto revuelo. Las redes sociales, por supuesto, han sido el caldo de cultivo para todas estas especulaciones. Comentarios inundan las publicaciones, comparando este momento con las escenas de Erkenci-Kuş, donde su química era palpable. Los fanáticos que se han encariñado profundamente con la pareja de ficción, anhelan ver esa magia trasladada a la vida real. Y este paseo en bici al atardecer les ha dado justo lo que querían, una imagen que alimenta esa esperanza y esa fantasía. Es fascinante cómo una simple actividad al aire libre puede capturar la imaginación de tantas personas. Nos recuerda que a pesar de la distancia y las pantallas, todos anhelamos ver historias de amor, de conexión genuina. Y cuando dos figuras públicas que admiramos parecen estar viviendo un momento así, es natural que nos emocionemos y que queramos ser parte de ello, aunque sea de forma vicaria. Además de la conexión romántica que muchos intuyen, este paseo también nos habla de la importancia de desconectar y disfrutar de los momentos sencillos. En un mundo tan agitado y lleno de compromisos, detenerse a apreciar un atardecer, sentir la brisa y compartir ese momento con alguien especial es un lujo. Y ver a Can y Demet haciendo precisamente eso, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de crear esos espacios de paz y conexión. Podríamos analizar los detalles, la ropa que llevan, que parece casual y cómoda, acorde con la situación. El entorno que sugiere un lugar hermoso y tranquilo, propicio para la intimidad. La forma en que se mueven a un ritmo que permite la conversación y la contemplación. Cada elemento contribuye a construir esa imagen de serenidad y complicidad. ¿Y esa pura pasión, dónde reside? Creo que reside en la autenticidad. En la aparente falta de pretensiones. Es como si por un momento se hubieran olvidado de que son estrellas y simplemente estuvieran disfrutando de un momento agradable juntos. Esa autenticidad es lo que, a mi parecer, más cautiva y genera esa sensación de pasión. No es un fuego artificial, sino una brasa que arde suavemente, creando un calor acogedor y cautivador. También es importante recordar que, como espectadores, tenemos la tendencia a idealizar a las figuras públicas. Proyectamos nuestros propios deseos y expectativas sobre ellos. Y cuando vemos imágenes como esta, es fácil caer en la tentación de crear una narrativa completa, de imaginar el "y vivieron felices para siempre". Pero la realidad, como siempre, suele ser más compleja y matizada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Este paseo en bici al atardecer se convierte así en un símbolo de esa conexión, en una imagen que perdurará en la memoria de sus seguidores. Es un recordatorio de que a veces, los momentos más puros y apasionados no requieren grandes gestos, sino la simple compañía y la apreciación mutua. Es esa sencillez lo que lo hace tan especial. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la fascinación que genera la posibilidad de una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, personificada en ese evocador paseo en bici al atardecer. Hemos analizado cómo la fama, el contexto romántico del atardecer y la energía que ellos proyectan juntos alimentan la curiosidad y las especulaciones sobre su relación. Hemos reflexionado sobre lo que significa pura pasión, en este escenario, destacando la importancia de la autenticidad y la conexión genuina. Y hemos recordado que, si bien la idealización es común, la química entre ellos es innegable y nos invita a apreciar esos momentos de conexión humana que trascienden las pantallas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje de exploración y especulación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les pareció tan especial esta imagen como a mí? ¿Qué creen que significó ese paseo en bici? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de curiosidad o emoción, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para mí y para el canal.
Y si quieren seguir recibiendo contenido interesante y entretenido como este, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse. Y activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.